Eran las 5:47 de la madrugada cuando del primer incidente rasgó el silencio de aguacate de arriba, luego el caos. Las confrontaciones de los dispositivos resonaron entre los cerros del municipio de Tabasco, Zacatecas, como truenos secos que anunciaban algo más que un enfrentamiento. 4 hombres habían abierto confrontación contra elementos de las fuerzas de reacción inmediata. Zacatecas, 4 hombres que minutos después estarían detenidos en el suelo. Pero eso era solo el principio. Lo que las autoridades descubrirían en las horas siguientes helaría la sangre de los mandos de seguridad. 30 objetos largos, una herramienta pesada, más de 760 elementos útiles, 189 contenedores, un dispositivo explosivo, equipo táctico completo, cascos, chalecos, placas balísticas, todo decomisado en un solo operativo, todo vinculado a una célula de un grupo que operaba en el sur del estado, y entre los detenidos un rostro que no cuadraba con el perfil habitual de operador mexicano. César Alberto N., de 31 años, nacionalidad salvadoreña, identificado como exmilitar en su país de origen, un hombre entrenado por un ejército extranjero con conocimientos tácticos de combate, ahora trabajando para la organización en territorio zacatecano. El hallazgo activó todas las alarmas porque no se trataba de 4 personas comunes con objetos adquiridos ilegalmente. Se trataba de una célula con capacidad de confrontación equivalente a una unidad militar. Se trataba de vehículos con placas sobrepuestas de San Luis Potosí y Texas. Se trataba de sustancias de cristal, de una operación que llevaba meses gestándose en las sombras del sur de Zacatecas, y se trataba de un mercenario, un soldado que alguna vez juró defender a su nación y que ahora vendía su entrenamiento al mejor postor. Las fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado y Policía de Investigación, habían logrado lo que parecía imposible: desarticular una célula equipada hasta los dientes antes de que ejecutara su siguiente operación. Pero lo más perturbador no era el inventario, era quién lo manejaba y de dónde venía. Tabasco no es solo un municipio en el mapa de Zacatecas, es un territorio en disputa, una zona donde el silencio de la madrugada puede romperse en cualquier momento con el sonido de las confrontaciones, donde los caminos de terracería conectan comunidades que han aprendido a vivir con el miedo como vecino permanente. El sur de Zacatecas llevaba días ardiendo. Entre el martes y el miércoles previos al operativo se habían registrado varios enfrentamientos entre grupos antagónicos de la organización. Las comunidades rurales cerraban puertas antes de que cayera el sol. Los comercios bajaban cortinas a media tarde, los niños dejaban de jugar en las calles, la inteligencia militar lo sabía. Los reportes hablaban de movimientos inusuales en la zona de Aguacate de arriba, vehículos desconocidos, hombres equipados avistados en los cerros, una célula que se estaba posicionando para algo grande. Por eso las fuerzas de reacción inmediata Zacatecas estaban ahí esa madrugada del 4 de diciembre, mientras el frío de la sierra calaba hasta los huesos. Los elementos de la FRZ iniciaron patrullajes de prevención en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El objetivo era claro: localizar generadores de conflicto, desactivar amenazas antes de que se materializaran en tragedia. El aire olía a tierra mojada, la neblina baja cubría los senderos como un manto gris. A lo lejos, el ladrido esporádico de un perro rompía el silencio. Nada más. Eran las 5:40 cuando el primer convoy tomó posición en un punto estratégico del camino principal. 7 minutos después, los sensores de movimiento detectaron algo. Una camioneta Nissan Rogue avanzaba lentamente por la terracería, las luces apagadas, el motor apenas audible. El sargento Adrián Ramírez, de 29 años, originario de Fresnillo, fue el primero en confirmar contacto visual. Levantó el radio, su voz salió firme pero baja. Equipo Alfa, tenemos movimiento, vehículo sospechoso aproximándose, 4 individuos a bordo. El silencio no duraría mucho. La camioneta se detuvo a 40 metros del convoy. El motor seguía encendido. Adentro 4 siluetas permanecían inmóviles. 3 segundos de silencio. Luego las puertas se abrieron de golpe. Los 4 hombres descendieron con dispositivos en mano. No hubo advertencia.
No hubo negociación. El primero en iniciar la confrontación fue el que ocupaba el asiento del copiloto, un hombre corpulento que levantó un dispositivo y abrió confrontación directo contra la posición de la Fris. Las ráfagas secas rasgaron el aire como latigazos metálicos. El polvo se levantó en nubes densas. Los proyectiles impactaron contra las unidades oficiales, perforando carrocería, reventando cristales. Contacto. La voz del sargento Ramírez cortó el caos por radio. Confrontación hostil desde el vehículo. 4 agresores equipados. Los elementos de la Fris se replegaron tras sus unidades blindadas. A su derecha, personal del ejército mexicano tomó posición de flanqueo. La Guardia Nacional cubrió el perímetro norte. En menos de 15 segundos, los agresores estaban rodeados, pero ellos no se detenían. El intercambio se intensificó. Uno de los operadores, después identificado como César Alberto, el salvadoreño, se movía con precisión militar, cambio de contenedor en 3 segundos, posición de acción rodilla en tierra, cobertura alternada con su compañero. No era un individuo improvisado, era un soldado. Una ráfaga pasó a centímetros de la cabeza del cabo Mendoza. El proyectil arrancó un fragmento del casco táctico. Mendoza cayó al suelo, aturdido pero vivo. Sus compañeros lo arrastraron tras la unidad más cercana. Neutralicen. La orden llegó clara por el radio. Los elementos respondieron con acción coordinada, respuestas precisas, ráfagas cortas y controladas. El cerco se estrechaba. El primero en caer fue Fabián Franco, de 35 años. Un impacto en el hombro lo derribó. Soltó el objeto, intentó arrastrarse hacia la camioneta, no llegó. Lenden se rindió cuando vio que estaba solo. Jimmy Alexander arrojó el dispositivo y levantó las manos. El salvadoreño fue el último en dejar de actuar. Incluso cuando los elementos lo rodeaban, su mirada calculaba opciones de escape. No las había. A las 5:52, 5 minutos después del primer incidente, los 4 hombres estaban detenidos boca abajo sobre la terracería. El polvo se asentaba lentamente. El olor a pólvora quemada inundaba el aire frío de la madrugada. 4 cuerpos neutralizados, 4 pares de esposas, 0 bajas del lado de las fuerzas del orden. Y cuando los elementos revisaron el interior de la Nissan Rogue, encontraron lo primero: 4 objetos largos de distintos calibres, 40 dosis de marihuana, 11 envoltorios de cristal. Pero eso era solo el principio. Lo que vendría después sería aún más alarmante. Los 4 hombres permanecían detenidos mientras los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaban el proceso de identificación. Uno a uno, los rostros fueron revelando historias que nadie esperaba. Fabián Franco N., 35 años, originario del Estado de México, antecedente exportación de objeto. Había cruzado medio país para integrarse a la célula. Lenin, 27 años, de Tlaxcala, el más joven después de Jimmy. Sus manos temblaban. No era veterano, era carne de cañón recién reclutada. Jimmy Alexander N., 23 años, originario de Nuevo León. Apenas un muchacho con un dispositivo que pesaba más que su experiencia. En otra vida podría haber sido estudiante, trabajador, padre, joven. Ahora era un número más en el expediente de la organización. Pero el cuarto detenido era diferente. César Alberto N. no temblaba, no desviaba la mirada. Cuando los agentes le pidieron identificación, respondió con voz firme, sin acento mexicano, salvadoreño, 31 años. Y cuando cruzaron sus datos con las bases internacionales, la información que apareció en pantalla cambió todo. Exmilitar, no cualquier soldado, un hombre entrenado en combate por las Fuerzas Armadas del Salvador, un profesional de la confrontación que conocía tácticas de emboscada, manejo de equipamiento pesado, coordinación de unidades bajo presión, un soldado que en algún momento había jurado defender a su patria. ¿Qué hacía un militar salvadoreño en una terracería de Zacatecas actuando contra policías mexicanos? La respuesta era tan simple como aterradora. La organización ya no solo reclutaba jóvenes desesperados de comunidades marginadas, ahora importaba mercenarios, profesionales del combate, hombres con entrenamiento que el operador promedio jamás tendría
César Alberto no había llegado a México por accidente, había sido reclutado, contactado, pagado, su conocimiento táctico valía más que 100 halcones sin experiencia y su presencia en esa célula revelaba una estrategia de profesionalización que cruzaba fronteras. Los investigadores intercambiaron miradas. Esto no era un arresto común y eso es lo que nadie vio venir. Un militar entrenado por un ejército extranjero con años de preparación en combate real, ahora trabajaba para la organización mexicana, vendía su lealtad al mejor postor, y no era el único. La pregunta que nadie quería hacer flotaba en el aire. ¿Cuántos más como él ya estaban operando en territorio nacional? La detención fue solo el primer golpe. Lo que vendría después destrozaría cualquier duda sobre las intenciones de esa célula. Tras asegurar a los 4 detenidos, las corporaciones solicitaron una orden de cateo. El Ministerio Público la autorizó en tiempo récord. A las 7:30 de la mañana, un convoy de unidades oficiales se dirigía hacia un inmueble vinculado con los arrestados a menos de 3 kilómetros de donde había ocurrido el enfrentamiento. Era una construcción rural, paredes de bloc, sin pintar, techo de lámina oxidada. Desde afuera parecía una bodega abandonada más en el paisaje semidesértico del sur de Zacatecas. Desde adentro era un polvorín. Los elementos de la fiscalía ingresaron primero. El agente Torres, con 12 años de experiencia en cateos, fue quien abrió la puerta del cuarto trasero. Lo que vio lo hizo retroceder un paso. Señor, tiene que ver esto. Contra la pared del fondo, apiladas en estantes metálicos improvisados, había 26 objetos largos adicionales a los ya decomisados, dispositivos de diversos calibres, AR, A47, herramientas de precisión, y en el centro, sobre una mesa de madera, descansaba una herramienta pesada con capacidad para desatar el caos en segundos, pero lo que revelaría ese cateo era aún más oscuro. Debajo de una lona verde, los agentes encontraron cajas de municiones. Al contarlas, el número superó cualquier expectativa. Más de 760 cartuchos útiles, suficientes para sostener un combate prolongado, suficientes para crear daño masivo. En un rincón, 189 contenedores metálicos y de polímero esperaban ser utilizados. Junto a ellos, un dispositivo explosivo para aditamento de herramienta, artefactos diseñados para emboscadas en carretera y el equipo táctico completo, cascos balísticos, chalecos antibalas, placas de cerámica capaces de tener proyectiles de alto calibre, botas de combate, fornituras, radios de comunicación. No era el escondite de unos individuos improvisados, era un arsenal de confrontación. El agente Torres se quedó inmóvil frente al inventario. Llevaba más de una década decomisando objetos, había visto de todo, pero esto era diferente. Ese nivel de equipamiento no era para defender territorio, era para tomarlo. Era para ejecutar operaciones coordinadas contra fuerzas rivales o contra el propio Estado. Era para sembrar temor. Y cuando los peritos comenzaron a examinar los dispositivos, encontraron algo más. Varios tenían los números de serie borrados, objetos fantasma, imposibles de rastrear, provenientes de quién sabe dónde. El arsenal total del operativo sumaba 30 objetos largos, una herramienta pesada, miles de cartuchos, casi 200 contenedores, explosivos y equipo táctico suficiente para equipar a un escuadrón completo. Ese arsenal no era para defensa, era para una confrontación y los blancos ya estaban seleccionados. El informe llegó a las 8:15 de la mañana. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, revisó los documentos en silencio, las fotografías del arsenal, los perfiles de los detenidos, el expediente del salvadoreño. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacíos, son cálculos, son estrategia formándose en tiempo real, son la mente de un hombre que ha enfrentado a la organización cara a cara, literalmente con las cicatrices para probarlo, procesando cada variable. Cuando levantó la mirada, su voz fue precisa como bisturí. Lo que encontramos hoy no es una célula aislada, es evidencia de una estrategia de profesionalización que cruza fronteras. Ordenó comunicación inmediata con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. El gobernador David Monreal fue informado en los siguientes minutos. Se activó un protocolo de investigación profunda bajo el Código Operación Rastreo Internacional, pero Harfuch sabía
que el problema era más grande que 4 detenidos y 30 objetos. El sur de Zacatecas llevaba meses siendo campo de batalla entre grupos antagónicos. Los enfrentamientos de días previos no eran coincidencia. Las células estaban reforzando sus filas y ahora había evidencia de que ese refuerzo incluía mercenarios extranjeros con entrenamiento militar formal. Quiero cada conexión rastreada, ordenó quién lo contactó, cómo cruzó la frontera, quién le pagó y si hay más como él operando en territorio nacional. El equipo de inteligencia recibió instrucciones de coordinar con autoridades salvadoreñas para obtener el expediente militar completo de César Alberto. Cada llamada, cada transferencia, cada movimiento del exmilitar en los últimos 2 años sería reconstruido. Harf se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, México seguía su rutina matutina, ajeno a lo que se había desmantelado en una terracería zacatecana horas antes. El Estado mexicano no va a tolerar que ejércitos extranjeros disfrazados de operadores actúen en nuestro territorio, declaró. Cada objeto decomisado hoy es una vida que no se perderá mañana. Pero esto no termina aquí. Vamos a llegar hasta la raíz. Y luego la frase que resonaría en los días siguientes. Si la organización cree que puede importar soldados para hacer su confrontación, el Estado va a exportar consecuencias. El mensaje estaba enviado. La cacería apenas comenzaba. A menos de 800 metros de donde ocurrió el enfrentamiento, una mujer abrazaba a sus 2 hijos en la oscuridad de su cuarto. Se llamaba Carmen Ríos, tenía 47 años, había nacido en Aguacate de Arriba y nunca se había ido. Su esposo trabajaba en una parcela de frijol a las afueras del pueblo. Sus hijos de 9 y 12 años iban a la escuela del municipio vecino porque la local había cerrado hace 2 años. Nadie quería ser maestro en zona de conflicto. Cuando las primeras confrontaciones rompieron el silencio de la madrugada, Carmen ya estaba despierta. El insomnio era su compañero desde hacía meses. Sabía distinguir el sonido. No era un cohete, no era un motor, era peligro buscando destinatario. Corrió al cuarto de sus hijos, los encontró sentados en la cama con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿nos van a hacer daño?». La pregunta salió de la boca de Ángel, el menor, 9 años. Una pregunta que ningún niño debería saber formular. Carmen los abrazó contra su pecho. No respondió. No podía. Solo apretó más fuerte mientras las confrontaciones continuaban afuera, mientras el eco de las acciones rebotaba entre los cerros, mientras el mundo se desmoronaba a 800 metros de su puerta. Cuando el silencio volvió, no se movieron. Esperaron 1 hora, 2, hasta que el sol comenzó a filtrarse por la ventana y los sonidos de las patrullas confirmaron que había terminado. Mis hijos no duermen desde hace meses, dijo Carmen horas después, cuando los vecinos comenzaron a compartir lo que habían escuchado. Sus manos temblaban alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Hoy sentí que alguien nos escuchó. No era alegría, era algo más frágil. Era el primer respiro profundo en semanas. Los resultados materiales del operativo fueron contundentes. 4 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, 30 objetos largos fuera de circulación, una herramienta pesada que nunca actuaría contra civiles, 2 vehículos robados recuperados, una célula desarticulada. Para las estadísticas eran números, para Carmen y sus hijos era una noche menos de temor. Era la posibilidad frágil, incierta, pero real que mañana fuera diferente. Porque en Aguacate de Arriba la esperanza no se mide en victorias, se mide en amaneceres sin confrontaciones. El sol terminó de salir sobre Tabasco, Zacatecas, a las 7:58 de la mañana. La neblina se había disipado, el polvo de la terracería se había sentado. Donde horas antes habían retumbado las confrontaciones, ahora solo quedaba el canto distante de los pájaros y el murmullo del viento entre los mezquites. Una grúa remolcaba la Nissan Rogue. Las placas sobrepuestas de San Luis Potosí ya habían sido retiradas como evidencia. El vehículo avanzaba lentamente como un trofeo silencioso de la batalla ganada. En la bodega cateada, los peritos terminaban de embalar los últimos objetos, 30 dispositivos que nunca cumplirían su propósito. Una herramienta pesada que no sembraría el temor que estaba destinada a sembrar. Miles de cartuchos que no perforarían cuerpos inocentes. Hoy el Estado respondió. Hoy, 4 hombres equipados hasta los dientes fueron detenidos antes de ejecutar su siguiente acción. Hoy una célula con capacidad de confrontación militar fue desarticulada, pero la pregunta que flotaba en el aire frío de la Sierra Zacatecana no era sobre el pasado,
era sobre el futuro. Porque si un exmilitar salvadoreño pudo cruzar fronteras, ser reclutado por la organización y operar en territorio mexicano con un arsenal de confrontación, ¿qué sigue? ¿Cuántos más como César Alberto ya caminan entre nosotros? ¿Cuántos soldados sin bandera han vendido su entrenamiento al mejor postor? Hoy cayeron 4, mañana podrían caer más, o mañana podrían ser ellos quienes actúen primero. En Aguacate de Arriba, Carmen Ríos preparaba el desayuno para sus hijos. Por primera vez en semanas, Ángel no preguntó si los iban a hacer daño, pero Carmen sabía la verdad que ninguna madre quiere admitir. La paz de esta mañana no era victoria, era tregua. Y las treguas en el sur de Zacatecas nunca duran para siempre.